Hola, ¿qué tal queridos profesionales de la estética? ¿Cómo están? Les habla el doctor Sergio Serpa, espero que se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a este curso de toxina botulínica que inicia con esta clase teórica que tengo preparado para ustedes. Como es en todas mis formaciones, siempre destaco la importancia de tener estas clases antes de ir a la práctica para que podamos entender en detalle y nos aproximemos a lo que es el procedimiento en sí. El día de hoy nos toca analizar este tratamiento que viene siendo uno de los tratamientos más conocidos del mundo de la estética, sobre todo del tema médico, que es la aplicación de toxina botulínica en lo que es arrugas de expresión. La toxina botulínica continúa siendo desde su aparición la mejor alternativa para el tratamiento de este tipo de inesteticismo. Otra cosa que siempre destaco en mis formaciones, que nosotros en los cursos no nos dedicamos únicamente al estudio de un tratamiento en sí. Por sobre esto está el inesteticismo, el problema que nos trae el paciente al consultorio, que en este caso sería muy puntual, que son las arrugas de expresión. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de arrugas. Están las arrugas estáticas y las dinámicas. Y justamente este tipo de arrugas de expresión pertenece a las arrugas dinámicas, que bien como su nombre lo dice, aparecen con un determinado movimiento. En este caso es un movimiento dado por lo que son los músculos de la mímica que se encuentran debajo de nuestra piel, y este tipo de arrugas aparecería con estos gestos. Lamentablemente, en algunos casos de algunas pacientes o también pacientes masculinos, esto se ve como muy exagerado y lleva a la preocupación de esta persona, lo cual motiva su consulta a un médico de estética o algún profesional que maneje este tipo de tratamiento para ver cómo resolverla, y justamente es ahí donde nosotros entramos con este tratamiento conocido como toxina botulínica, o también reconocido popularmente con el nombre de Botox, que es justamente una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, pero ya vamos a ver en esta formación que existen otras. Entonces, la arruga de expresión, como bien estamos viendo en esta imagen, que en este caso sería la reconocida como patita de gallo, hoy en día tienen una alternativa que podríamos decir que es la única que le da un cambio que realmente se puede apreciar, que la paciente por supuesto reconoce y valora, y que le va a dar este efecto por un determinado tiempo. Existen varios tipos de arruga de expresión, como este caso el que estamos viendo a nivel de la frente, dado por el músculo frontal. Como les digo, más adelante va a haber una etapa en la cual vamos a analizar este tema puntualmente, pero en esta parte quería hacer una introducción para que veamos la importancia de este tratamiento en la estética y además también reconocer sus características más destacadas y por qué hoy en día es tan solicitado por nuestras pacientes, siendo uno de los tratamientos más simples, con pocos minutos que nosotros vamos a necesitar de nuestro tiempo y el de la paciente, darle un resultado que realmente es, podríamos decir, increíble, y que yo estimo que esto va a perdurar por mucho tiempo, ya que es un problema muy puntual y es lo que me gustaría que nosotros lleguemos a la conclusión. Para que nosotros podamos hacer un buen tratamiento es muy importante hacer una correcta identificación del inesteticismo, y en este caso las arrugas de expresión, que es lo que venimos viendo en esta imagen, no es otra cosa que una arruga dada por la contracción de un músculo que puede ser en forma exagerada su actividad, lo cual lleva a que estos pliegues en la piel de nuestra paciente. Esto también puede tener, por supuesto, una implicancia genética, estar asociados a factores como el tiempo, los factores como el sol también, que nos desgastan, pero es muy característico y sobre todo con el paso de los años esto se va incrementando, lo cual lleva a un aumento en la preocupación de nuestra paciente, que se acerca a nuestro consultorio a preguntarnos de alguna alternativa para este inesteticismo, y ahí es donde nosotros le ofrecemos lo que se conoce como toxina botulínica, porque no existen otros tratamientos actuales que tengan tan buenos resultados como esto a nivel de este músculo. Quizás en el futuro aparezcan, pero de principio podremos decir que es el gold estándar, el tratamiento indicado para esta patología, sin que exista otra competencia, digamos, que dé un mismo resultado. Sí es verdad que existen distintas marcas de toxina botulínica, pero sigue siendo el tratamiento la aplicación del mismo fármaco. Acá podemos ver que este problema ya puede aparecer en pacientes jóvenes, muy jóvenes, incluso a veces hasta en la adolescencia
inicia, ya empieza el paciente a preocuparse por la presencia de estas arrugas de expresión que pueden ser exageradas en algunos casos, con lo cual esto puede traer consecuencias a futuro, como la aparición de arrugas estáticas, que son aquellas que no desaparecen con los gestos en forma permanente, o sea que puede quedar marcada nuestra piel si no hacemos nada. Y esto ya puede empezar a presentarse desde edades tempranas, hablamos desde los 35 años, desde los 30 años, si nuestra paciente en la juventud presenta arrugas de expresión en forma exagerada. Entonces, además de ser un tratamiento que da un resultado inmediato, también podríamos decir que es un fármaco que nos daría unos resultados de prevención y para el futuro. Lo que lograría entonces es un retardo en la aparición de estas arrugas estáticas, que por supuesto pueden ser mucho más difíciles de tratar si nosotros le explicamos, si nuestro paciente entiende que nosotros le podemos brindar una alternativa como la toxina botulínica, tan sencilla, tan simple y de bajo riesgo, y este paciente comprende que cada determinado tiempo, que en este caso vendría a ser cada 5 o 6 meses, nos visita, podría tener un excelente resultado en su problema actual y también un retardo de esos inesteticismos tan indeseados como las arrugas estáticas, como es en el caso de esta paciente que ya está empezando a aparecer, posiblemente una paciente dentro de unos 40 o 45 años, que padecía de lo que eran las arrugas, digamos, de expresión a nivel peribucal, comúnmente conocidas como los códigos de barras, que ya vemos que le está dejando marcado esta zona, de manera que bueno, estos ya se convirtieron en arrugas estáticas, y lo cual para atenuarlas no solamente va a necesitar la toxina botulínica, sino que a su vez un tratamiento complejo con otros tratamientos más para poder conseguir un cambio, lo cual también encarece los costos y el tiempo que va a necesitar para poder resolverlo. Muchas veces sucede que nuestras pacientes se acercan lamentablemente de forma errónea solicitándonos tratamientos que no son los que corresponden como tratamientos de aparatología para tratar de solucionar esas arrugas de expresión. Y esto es natural, ya que no siempre existe una información correcta en internet, o a veces nuestras pacientes nos informan un poquito más. Y bueno, en realidad aquí no habría ningún problema porque entramos nosotros en ese caso para explicarles cuál es el tratamiento adecuado y de esa manera por supuesto llegar a una resolución, que en este caso no sería por el lado de la aparatología, porque no existe hoy en día una aparatología que actúe sobre los músculos de expresión inhibiendo su actividad y con eso las arrugas. Entonces justamente por eso es esta clase, para que nosotros lleguemos a la comprensión de cuál es el problema esencial y por qué va la toxina botulínica, y nosotros por supuesto comprendiendo bien esto y explicándolo de manera simple, nuestro paciente entiende sin problema. También me ha sucedido muy frecuentemente que se acerquen pacientes solicitando por ejemplo la aplicación de ácido hialurónico para arrugas de expresión, que es la misma situación anterior, una cuestión más que nada de desinformación que nuestra paciente pues no tiene la obligación de saber, pero nosotros sí, para hacer una buena indicación y con eso conseguir un excelente resultado. Yo siempre insisto que no hay manera de avanzar si nosotros no sabemos identificar primero el problema y cuáles son las alternativas correctas, y es por eso que nosotros damos estas formaciones, para que nosotros primero sepamos detectar el problema y luego elegir el medio correcto para solucionarlo. En este caso no hay otra cosa que problemas asociados a los músculos que nos dan los gestos, que están actuando en una forma exagerada, y la aplicación de toxina sería la que inhibiría la acción de esos músculos, y con eso conseguimos los cambios, que bueno, lo vamos a ir analizando paso a paso. Pero también sucede que otros pacientes o inclusive también colegas confunden lo que es la arruga de expresión con la posibilidad de aplicar hilos para darle una resolución, y en este caso también habría un error, ya que hoy en día no sería la opción correcta. Los hilos son fantásticos, hay de distintos tipos, pero están enfocados a otros problemas, sobre todo del tercio inferior del rostro. En lo que refiere a los gestos, lamentablemente es tanta la acción de los músculos que por más que puedan tener algún efecto de momento, esto se perdería rápidamente, igual que el hialurónico, que no tiene ninguna explicación. Por ejemplo, en la aplicación de entrecejos, si nosotros lo aplicamos, pues hasta más exagerado quedaría esa arruga dada por el músculo, en este caso por el procero, los corrugadores. En síntesis, no habría una explicación lógica para algunos tratamientos que por ahí hasta nos solicitan, o por ahí hay muchos colegas confunden por la falta de una formación adecuada. En ese caso entonces los hilos sobre este tipo de arrugas, que son de las patitas de gallo, entrecejos, frontales o inclusive lo que son los códigos de barra, hilos no tendrían ningún
ninguna función a ese nivel, están dados para otras cuestiones, así que tampoco sería en este caso por el momento los hilos lo que necesita una paciente que tiene ese problema de arrugas de expresión, como es el caso del hialurónico nombrado anteriormente, que en todo caso hasta podría acentuar el problema si nosotros lo aplicamos. Como les venía diciendo, y para darles un pantallazo de este tema, este problema está dado por esto que vemos a continuación, que son los músculos de la expresión. Puntualmente algunos van a dar este tipo de arruga, como es el primero que vemos aquí arriba, vamos desde arriba para abajo, que el músculo frontal sería lo que nos dan esas 5 o 6 líneas que nos pueden aparecer a nivel de la frente cuando tenemos ese problema. O también, por ejemplo, el orbicular de los ojos sería el que nos está dando el problema de las patitas de gallo. Si nosotros contamos con un fármaco conocido como toxina botulínica y lo aplicamos con pequeñas punturas en puntos específicos, con el pasar de algunas horas y algunos días, estos se relajarían y con eso conseguiríamos la atenuación de esas arrugas que aparecen con los gestos. Y eso sería la explicación, digamos, sencilla y básica de lo que es la toxina botulínica. Esto también, por supuesto, para que nosotros le expliquemos a nuestra paciente de esta manera y por qué no hay otros tratamientos que puedan actuar en ese caso, porque es muy puntual. No van a lograr una acción sobre el músculo que no sea con este fármaco. Eso también sucede, por ejemplo, a nivel nasal cuando nosotros tenemos las arrugas de conejo o peribucal actuando sobre este músculo que es como un esfínter que se encuentra alrededor de nuestra boca, conocido como músculo orbicular de los labios, así como por ejemplo cuando nosotros nos enojamos y se nos marca mucho ese gesto, que sería causado por el corrugador de las cejas, que si nosotros le aplicamos la toxina, a los pocos días esto se atenuaría. La idea sería esa, y resulta, para seguir resumiendo este tratamiento, que esto tiene una acción de una cantidad de días, en este caso serían de meses, y que nuestro paciente continuamente se tiene que estar aplicando. Como vemos acá, los resultados son fantásticos. Los pacientes que comprenden esto y que se realizan el tratamiento, en un elevado porcentaje tienen una satisfacción muy pero muy interesante. Realmente se van muy contentos de nuestro consultorio, así que por esa razón nosotros continuamos enseñando esta técnica, porque no ha sido superada por otra, porque sigue siendo una de las mejores opciones para este problema y quizás el único, como lo decía al principio. Resulta que con el pasar del tiempo, si una paciente no recibe ese tratamiento, lo natural es que suceda lo que vemos en la imagen. No solamente estén las arrugas dinámicas, sino aparezcan las arrugas estáticas, que es la que podemos ver. Observen acá en la imagen que nuestra paciente, ya sin hacer ningún gesto, tiene la arruga de expresión en esta zona de frontal a nivel de lo que es el entrecejo, ya muy marcada. Probablemente en sus 30 o 40 años el tema de las arrugas dinámicas, que son las arrugas de expresión, la afectaron muchísimo, y con el pasar del tiempo esto quedó ya impregnado en la piel en forma de marcas que no se van así nomás, que van a necesitar un montón de tratamientos para poder mejorar eso, complementarios por supuesto. Y acá también lo podemos observar a nivel del tema periocular con las patitas de gallo. Miren cómo han quedado. Al principio estas marquitas pues solamente aparecían con el gesto de cerrar los ojos y nunca quizás supo sobre el tratamiento, o también puede ser por desinterés, pero las pacientes que ya han pasado los años y llegan a nuestro consultorio buscando una alternativa, pues hay que hacerle muchas cosas para poder darle un cambio, ¿sí? Aparatología, fármacos, peeling, toxina botulínica, hialurónico, dermapen, una cantidad de cosas que nos va a llevar muchísimo tiempo, que al paciente le va a costar por supuesto, y que bueno, podría mejorar por supuesto gracias a todos los avances que hay hoy en día en la medicina estética, pero eso llevaría un tiempo y un costo importante. Lamentablemente la toxina botulínica, me ha sucedido también en el consultorio y quería comentarles esto, por muchas pacientes no está bien reconocida, o lamentablemente la televisión o el internet muchas veces esta desinformación las confunde. Ellas tienen la creencia que la toxina botulínica daría efectos como en este caso de este actor, que ha recibido seguramente un montón de tratamientos y que produce cambios muy evidentes y en algunas veces exagerados, y lamentablemente algunos medios confunden o desinforman y atribuyen estos cambios que podríamos decir negativos, que la verdad que no son armónicos,
alternativos a tratamientos como la toxina botulínica y el hialurónico, que muchas veces no tienen nada que ver, se hacen otras cosas, se hacen cirugía y las pacientes por ahí confunden estas cosas y nosotros tenemos que explicarles. He escuchado innumerables veces pacientes decir que no quiero hialurónico porque me va a dejar desfigurada, que no quiero toxina botulínica porque me va a producir cambios sin expresión. Los tratamientos comienzan por ahí, sí es verdad que tienen algunos puntos débiles que con el pasar del tiempo estos se superan y hoy en día la aplicación de toxina botulínica da un resultado muy armónico y natural si nosotros lo utilizamos de la manera que lo vamos a explicar en esta formación, esquivando todas estas aberraciones y por ahí cuestiones exageradas de la estética que por ahí se ven, es verdad, pero nosotros le tenemos que explicar a nuestra paciente que no todo es así y que nosotros le podemos brindar un tratamiento natural y que la va a dejar satisfecha. En lo particular es uno de mis tratamientos preferidos porque es una aplicación muy sencilla, de bajo riesgo, con muy buenos resultados, que por lo general es en pocos minutos, que encima el efecto se ve muy rápidamente, ya a los 3 días podríamos decir que hay un efecto que se nota y que los tratamientos realmente son muy prácticos y de muchísima satisfacción para nuestro paciente. La paciente que ustedes realizaron bien el tratamiento las va a ver continuamente a lo largo de su carrera y se va a convertir, como les digo yo, en las pacientes fans que nos siguen muy contentas por algo que realmente ellas logran entender que es la solución a su problema. Así que bueno, eso sería una introducción al tema de lo que es la toxina botulínica para que podamos ponernos en contexto. Viene siendo uno de los tratamientos realmente bien reconocidos en la estética, de los más populares y más solicitados a nivel mundial y que da un excelente resultado a nuestras pacientes y una satisfacción enorme a todas aquellas personas que se acercan a nuestro consultorio, tienen el problema de arruga de expresión y nosotros le hacemos la aplicación. Vamos a ponernos ya a analizar algunos de los puntos más importantes de lo que es la toxina botulínica. Podríamos decir que es uno de los tratamientos más